¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Paradojas Reconciliadas. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos de nuevo a Oneiros Speculum. ¿Cómo estás, Oneiros? Hola, hola Gabriel, Gloria, ¿qué tal? Un gusto verlos nuevamente. Estoy muy bien, muy contento de estar por aquí otra vez con ustedes. Perfecto. Bueno, si recuerdan, hace ya algún tiempo que tuvimos la fortuna de contar con la presencia de Oneiros, ¿no? Que la verdad es todo una personalidad de estos temas oníricos, ¿no? Ya es un rockstar ahí de estas cuestiones. Eh, o sea, si ustedes lo buscan, por ejemplo, en Spotify, ustedes pueden buscar Oniros Speculum y bueno, ahí tiene pues varias entrevistas, colaboraciones y demás, igual a lo mejor en Facebook, etcétera, ¿no? ¿Ya cuántos años llevas en esto, Oneiros? Eh, pues bastante. Yo creo que realmente desde mis 20 años que empecé a dar talleres sobre sueños, pero bueno, por poco a poco lo he ido perfeccionando hasta que hace, ¿qué será? Unos 4 años, tres, que salió, o se publicó mi libro sobre sueños, Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Y desde entonces, pues ya me dedico enteramente al trabajo con sueños. Ah, padrísimo, qué increíble, la verdad. Mm. Oye, y tú eres psicólogo, ¿no? Si mal no recuerdo, de profesión. Soy filósofo, Ok, tengo una maestría en filosofía de la religión, con una tesis justo sobre los vínculos entre el sueño y lo sagrado y como hermenéutica de sueños y visiones. Y además hice una formación complementaria en psicología transpersonal y otra, un diplomado en historia y antropología de las religiones, también enfocado un poco, o bueno, mi proyecto de este diplomado fue en torno a los sueños. wow, no, pues con razón, con razón. Es tan Oye, yo tengo interesante una platicar pregunta. contigo. Sí, Mm. yo tengo una pregunta. Bueno, cuando nos estábamos conectando, Gabriel decía de los collages y de las obras gráficas que tienes en la parte anterior de ti. Y pues Sí. para que nos expliques exacto, un poquito, pero hay que considerar que hay gente que no nos ve, pero sí más o menos para que les des ahí una explicadita a los collages y las obras que tienes que se ven muy interesantes. Claro, sí, mira, el tema es que el sueño, al igual que las visiones y las revelaciones religiosas y incluso los delirios psicóticos y como los estados de trance, de éxtasis, de psicodelia, ocurren como una disminución o digamos, pausa del ego, de la conciencia egoica, y entonces emergen esos contenidos del inconsciente en imágenes, en asociaciones, en emociones, etcétera. Y una de las vías que me ha servido para darle forma a estas revelaciones del inconsciente, a estas expresiones del misterio del alma, es justamente a través del collage. El collage es una herramienta mediante la cual, bueno, a diferencia de la pintura o el dibujo en lo que uno normalmente tiene que tener claro el objetivo y, bueno, cuál es la imagen final y tienes que tener cierta habilidad, técnica, etcétera. A diferencia de estas vías de expresión artística, el collage tiene más bien esta cualidad de que tú te dejas llevar por las imágenes que vas encontrando y es más importante el proceso. Entonces es casi como abrir un puente de comunicación entre la conciencia y lo inconsciente, qué imágenes encuentras para darle forma a aquellas intuiciones creativas que se manifiestan en los sueños o en las visiones. Y entonces el collage es una forma de trabajar y de entender los sueños y las visiones de una manera no racional, no lingüística, sino más enfocada a la parte intuitiva e imaginativa.
Entonces, bueno, esa es una de las herramientas con las cuales trabajo para entender los sueños y las visiones. Wow, qué fascinante. Justo ahorita que estabas, hace rato que estabas mencionando tu formación, me recordó mucho a Mircea Eliade, ¿no? Que también Mm. seguramente lo viste a lo mejor ahí en tu carrera, ¿no? Sí, claro, Bueno, lo conozco. Ujú. que también, bueno, él habla mucho de toda esta eh, comparación entre las religiones de los pueblos antiguas y demás, ¿no? Pues no sé, a lo mejor aquí tenemos al próximo Mircea Eliade, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Oneiros, bueno, tengo varias preguntas, ¿no? Pero bueno, voy a ir por partes. La primera que me gustaría preguntarte es, ¿cuándo empezaste a pensar en trabajar en esto de los sueños? O sea, la pregunta va si desde que estabas pequeño soñabas y te acordabas de tus sueños o decidiste en algún momento desarrollarlo porque, no sé, hubo un sueño que marcó tu vida. O sea, ¿cómo empezaste, cómo decidiste empezar a trabajar en los sueños? O sea, porque hay muchas personas que dicen, bueno, sueño, pero que no sé por qué estoy soñando, ¿no? Y la segunda pregunta sería eh, si es verdad o no que el simbolismo del sueño solamente lo puede interpretar la persona que lo sueña y no tanto basarse en los libros, ya sabes, de, ay, no, si sueñas, no sé, que se te caen los dientes, es porque van a hablar mal de ti, ¿no? No sé qué carambas, pero bueno, eso. Esas serían mis dos preguntas, ¿no? Para... Claro, sí, claro, mira, la primera pregunta, bueno, hubo dos momentos clave en mi vida que me llamaron a trabajar con estos estados no ordinarios de conciencia. El primer momento fue a mis 16 años que yo tuve mi primera experiencia con psicodélicos, con el LSD en particular. Y esta experiencia fue tan reveladora, tan profunda, tan, digamos, que me abrió muchos senderos de posibilidades y como si se abriera esta dimensión más profunda del alma y me diera a entender que hay un tesoro oculto muy profundo en nuestro ser y que normalmente en el estado ordinario de conciencia no somos muy conscientes de esto. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia yo pues quedé fascinado y busqué explorar todo, bueno, leer, investigar todo lo que pude acerca de los psicodélicos y de los estados no ordinarios de conciencia. Encontré por ahí la psicología transpersonal, que justo le da un gran valor a estos estados no ordinarios de conciencia, entre los cuales se encuentran, pues sí, el uso de plantas sagradas, psicodélicos, pero también otras técnicas como el trance, la meditación, la danza ritual, el elemento de los sentidos y los sueños. De hecho, volviendo o retomando lo que decía Gabriel, de Mircea Eliade, por ejemplo, ¿no? Él tiene un libro que se llama el chamanismo, las técnicas arcaicas del éxtasis, y justamente habla de cómo en las tradiciones chamánicas el chamán es aquel que mediante alguna de estas distintas herramientas, el sueño, el trance, la meditación, la danza o el uso de las plantas sagradas, abre canales de comunicación con esta otra dimensión profunda que estas tradiciones le llaman el mundo de los espíritus o de los dioses o el plano astral o el acceso a la región de los ancestros y que sin embargo, el mundo moderno, al olvidar esta perspectiva o al cambiar de paradigma dominante más hacia una visión racionalista, materialista, etcétera, etcétera, pues perdió un poco de conexión con esta otra dimensión y bueno, digamos que lo sagrado, esta dimensión sagrada se oculta,
pero en su lugar aparece un nuevo discurso que es la idea del inconsciente, ¿no? Y entonces, y dice Freud y Jung que los sueños son la vía regia del inconsciente. Entonces, bueno, eso fue uno de mis primeros momentos clave para acercarme a este tema de los sueños y las visiones. Y el segundo fue cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos a los 19 años. Bueno, yo me fui a trabajar de ilegal, ¿no? Entonces, pues tenía trabajos muy pesados y como no tenía documentos oficiales para vivir allá, pues mi mamá no quería que saliera mucho, entonces fue un proceso como de encierro, ¿no? En que el mundo externo perdió mucho valor para mí y pues puse toda mi atención en lo que sucedía dentro de mí, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a tener una vida onírica muy intensa. Em, Todos los días tenía, o sea, me acordaba alrededor de 4 o 5 sueños por noche. Casi todos los grababa o los escribía. Empecé a buscar todo lo que podía también sobre los sueños. Empecé a leer textos de neurología del sueño, de antropología del sueño, de esoterismo, de psicoanálisis, de creatividad y sueños, es decir, todos los mapas para explorar el vasto universo de los sueños. Entonces, estos dos momentos fueron los que marcaron eh, mi acercamiento a estas dimensiones profundas del misterio. Oh, pues qué interesante. Dile, Gabriela, ahora. Bueno, sí, sí, justo, qué interesante todo esto. Entonces fíjate, y es importante e interesante también cómo Neiros decidió tomar todos los aspectos posibles, ¿no? O sea, ver los sueños no solamente desde un punto de vista a lo mejor fisiológico, neurológico, sino también esotérico, no sé, ¿no? Que creo que ese es un punto importante, ¿no? Porque muchas veces, y eso, bueno, lo hemos comentado aquí Gloria y yo, muchas veces existe este divorcio, ¿no? Entre las diferentes disciplinas desde la Edad Media, ¿no? Cuando habíamos comentado, pues de repente empiezan a quemar ahí a los científicos que decían es que la Tierra no es el centro del universo, sino que está girando alrededor del Sol y bueno, pues ya llega un momento en que dice la ciencia, bueno, ya no digo nada contra ti, no me quemes a mis científicos, ¿no? Pero la realidad es que ayer, bueno, no hemos publicado todavía el video, pero ayer Sí. hablábamos de hermetismo, ¿no? O sea, de cómo es posible o cómo hay doctrinas que sí te permiten ver el mundo, el universo, la realidad de una forma unificada. Pero bueno, no me quiero desviar hacia allá. Más bien, ya tocabas esta, este episodio, realmente queremos, de hecho, dedicarlo a los psicodélicos, ¿no? Ya comentaba Oneiros. Y bueno, ya más o menos decías que son sustancias que te permiten tener estados de conciencia alterados, ¿no? Eh, pero a ver, platícanos, ¿qué pasa con los psicodélicos? Te voy a comentar mi punto de vista, ¿no? Yo creo que efectivamente son herramientas que te pueden llevar a un entendimiento mucho más elevado, pero bueno, siento que eso tiene que ir de la mano de alguien, de un guía, ¿no? Ya sea un chamán o alguien, ¿no? Y yo creo que el problema de repente es que la gente los toma como algo recreativo y entonces de repente ven cosas que no entienden y bueno, Le pues da pueden miedo. tener hasta consecuencias ahí muy fuertes, ¿no? No sé tú en tu experiencia y en todo tu conocimiento, ¿qué nos puedas decir de este tema de los psicodélicos? Claro, igual para no dejar ahí flotando la segunda pregunta que se me pasó contestar, rápidamente pues puedo decir que definitivamente el sueño es una forma en que esta dimensión profunda del alma, que la psicología llama el inconsciente, se expresa de una manera única y particular en cada individuo, por lo que no soy muy partidario de la idea de que los libros de simbolismos o interpretación sean verdaderas llaves
para entender los sueños. Más bien, cada uno tiene un lenguaje personal, ¿no? La psique manifiesta simbolismos que para mí me hacen sentido y que tal vez para ti no te hagan sentido o son otra cosa o tú los interpretarías de otra manera. Y por eso ayuda mucho tener el acompañamiento de alguien, un experto, alguien que te pueda guiar, no para que te interprete tu sueño, sino para que te ayude mediante distintas herramientas y preguntas y el diálogo a que tú mismo descifres el mensaje de tu propio sueño. O sea, no va a ser alguien más quien te interpreta a ti tu sueño, sino que tal vez te pueda apoyar para que tú mismo encuentres cómo se está comunicando tu alma contigo, ¿no? Entonces, bueno, eso para responder esto. Y lo conecto ahora con esta pregunta. Bueno, primero, el término psicodélicos se acuña por ahí de 1940, no, 50, en los 50, algo por el estilo, em, por parte de Humphrey Osmond, un psiquiatra que en diálogo con este gran escritor inglés Aldous Huxley empiezan a buscar un término adecuado, porque anteriormente pues como que el mundo occidental no tenía mucha idea de cómo nombrarlos. Es cierto que antes, en las tradiciones chamánicas, pues más bien estas sustancias, estas plantas que tenían propiedades psicoactivas eran conocidas como plantas sagradas. Sin embargo, el mundo moderno, cuando las redescubre, porque también bueno, el mundo occidental tiene una raíz ancestral de uso de plantas y sustancias con propiedades psicoactivas, pero las olvidó hace mucho, ¿no? Tiene miles de años que perdió su tradición. Por ejemplo, en la Grecia antigua había ritos iniciáticos con el uso de una sustancia que se le llamaba el quiqueón, y que se supone, o los estudios que se han hecho sugieren que había una sustancia muy semejante al LSD, en el quiqueón, y que se hacían ritos iniciáticos en torno al uso de esta planta para poder llevar a la experiencia a una revelación acerca del universo y de los dioses y todo eso, ¿no? El tema es que cuando se pierden las tradiciones psicoactivas en Occidente y se redescubren por ahí de finales de 1800 y tantos, o 1880, pues como que todavía no se sabía muy bien qué hacer con esas sustancias y en un principio pues se le llamaba de pronto en los círculos psiquiátricos se les llamaba psicotomiméticos, es decir, sustancias que tienen la cualidad de llevarte a estados como de psicosis, ¿no? Semejantes a la psicosis. ¿Por qué? Porque ellos pues, no lo tomaban por sí mismos, simplemente se lo daban a personas y veían que la persona pues, reaccionaba de una manera muy extraña, muy errática, semejante a lo que ellos observan en la gente psicótica. Pero Humphrey Osmond, este psiquiatra canadiense, sí la toma sí los toma, la mescalina particularmente, junto con Aldous Huxley, y se dan cuenta que no es lo mismo que la locura y al contrario, revela muchos aspectos de la psiques. O sea, de ahí surge el término psiquedélicos, que bueno, psique, alma, conciencia, mente, y delios, que significa manifestación. Entonces, un psicodélico es algo que manifiesta lo que hay en la mente, en el alma, en la conciencia. Tal como los sueños, que de alguna manera son manifestaciones del contenido profundo de la psique, los psicodélicos lo hacen a su propia manera en la vida despierta. Entonces, bueno, estos son los psicodélicos, y pues han tenido una larga tradición de exploración, ¿no? Por un lado, ha habido las tradiciones chamánicas, que sí, como dices, generalmente hay un sacerdote, un chamán, un guía, un curandero, un sabio que guía la experiencia.
a través de un proceso ritual, ceremonial, con cantos, frente a un altar, etcétera. Este, pero también ha habido tradición occidental de terapia, ¿no? Un enfoque terapéutico y de ahí surge la terapia psicodélica en la que se utilizan los psicodélicos en un contexto más bien clínico para explorar los traumas, los miedos, la búsqueda de sanación de algún problema de salud mental, de la depresión, de adicción, etcétera, etcétera. Este, y también ha habido un uso recreativo que generalmente se asoció en los 60 con la contracultura. Cuando surge el movimiento hippie, surge justamente, bueno, hay distintos factores que generaron esta cultura, pero yo diría que los dos grandes actores que incitaron la cultura, bueno, más bien la contracultura psicodélica de los 60 fueron este psiquiatra de Harvard, Timothy Leary, quien explorando el LSD dice, wow, es que esto es una herramienta que puede transformar y revolucionar la cultura. Entonces todo el mundo tiene que probarla, ¿no? Y empezó a incitar, a hacer charlas en eventos masivos, eh, semejantes al Woodstock, por ejemplo, ¿no? Bueno, un evento que se llamaba eh, The Gathering of the Tribes, Human Being, y entonces era un evento muy grande en San Francisco, donde pues ahí se empezaban a reunir toda la gente del movimiento hippie y ahí Timothy Leary o sea, dio un mensaje diciendo es que el LSD va a ayudarnos a transformar el mundo, experimentenlo todos, esto es para todos, vamos a cambiar el orden de la cultura, vamos a rechazar la cultura oficial, rechacen la autoridad, rechacen al gobierno, abramos otra nueva era, ¿no? Entonces, bueno, obviamente fueron mensajes muy rebeldes y hay mucha gente que lo critica por ser bastante irresponsable, porque pues empezó a promover este uso, pero sin un cuidado adecuado, sin una preparación, sin un contexto que pueda darle a la experiencia algo verdaderamente Enriquecedor. transformador, ¿no? Y Wow. por otro lado estuvo Ken Casey, otro de los grandes actores del movimiento de los 60, que pues él más bien es digamos, personaje bohemio, artístico, que empieza a lanzar, bueno, él se alía con la banda de rock folclórico The Grateful Dead, Ok. y entonces empiezan bueno, junto con un grupo de hippies, empiezan bueno, pintan un autobús, todo así de estos escolares de escuela, amarillos, etcétera, pero lo pintan todo psicodélico con colores fosforescentes y extraños y figuras geométricas, y entonces se lanzan por gran parte de Estados Unidos organizando fiestas que le llamaban las pruebas ácidas. Y entonces ellos tenían ahí como un acuerdo con varias farmacéuticas on the ground y hacían fiestas muy coloridas con la música de Grateful Dead y con performance artísticos y todo esto y regalaban ácido a todo el mundo, ¿no? Regalaban LSD. Entonces, bueno, ahí esto fue lo que fue creando la contracultura de los 60, que si bien sí fue un momento clave en la cual la cultura moderna se transformó y se revolucionó y surgieron un montón de productos culturales como la música rock y como también nuevas formas de arte y también nuevas formas de tecnología. Bueno, sabemos que Steve Jobs, por ejemplo, probó el LCD y fue una de sus grandes inspiraciones para crear ay, se me olvida. Apple. Apple, ¿no? Apple. Apple. Apple, sí. Y así, distintos personajes. Entonces, bueno, vemos ahí tres.
paradigmas. Bueno, yo agregaría un cuarto que también surgió un poco con el movimiento hippie, pero no necesariamente enfocado a la fiesta, sino a la exploración de la conciencia. Entonces, yo llamaría los cuatro usos generales de los psicodélicos son el tradicional chamánico, ceremonial, normalmente asociado a las culturas indígenas que tienen milenios explorando estas plantas. Está el uso terapéutico que se asocia pues con terapeutas psicodélicos como Stanislav Grof, el fundador de la psicología Mm. transpersonal, como, o como lo que actualmente está teniendo mucho auge, el llamado renacimiento de la ciencia psicodélica, con la psiquiatría, con la medicina, con la psicoterapia, etcétera, etcétera. Está el uso recreativo, que generalmente se asocia a la contracultura, a los raves, a las fiestas de música electrónica, etcétera, y el mundo artístico underground. Y Sí. está el uso psiconáutico, es decir, el uso para explorar la conciencia, que generalmente son usos más individuales, aislados, en donde una persona toma un psicodélico en su casa o en el bosque para conocer qué hay en su psique y expandir su visión del mundo, de sí mismos, etcétera. Entonces, esos son a grandes rasgos los cuatro usos que se le han dado a los psicodélicos. Este, y creo que todos estos usos son válidos en cierta medida, en cierto contexto, con cierto cuidado, solamente que o sea, finalmente los psicodélicos son herramientas muy poderosas que no están exentas de riesgos, por Ujú. lo que cualquier tipo de uso, tanto el recreativo como el terapéutico o el chamánico o el psiconáutico, tienen sus riesgos y entonces es bueno poder informarse bien, tener una preparación adecuada, un acompañamiento experto y una integración de la experiencia posterior a la misma. Entonces, creo que generalmente el uso recreativo es un uso normalmente no informado, ¿no? Es un uso que la gente pues ni se preocupa por saber bien cuáles son los efectos y además lo mezclan con alcohol o con marihuana o con no sé qué y esto es lo que puede crear ciertos riesgos, pero con un uso adecuado, cuidado, educado, creo que cualquier contexto, cualquier tipo de uso puede ser enriquecedor. Oye, Neiros, y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Esto no crea una adicción? Bueno, no me quiero desviar del tema, pero siempre es importante, considero, hacer la aclaración de si te va a crear una adicción o no. En definitiva, bueno, yo sé que hay personas que la experiencia es tan mala que nunca más lo vuelven a probar porque realmente causa... Sí, sí, vamos, conozco gente que ha tenido una experiencia muy desagradable, muy desafortunada y dice yo en la vida me vuelvo a poner esto porque sí está del cocol, pero hay otra gente que lo disfruta, ¿no? O sea, bueno, al final en mi gremio, voy a hacer la aclaración, en el diseño gráfico no está tan alejado, ¿no? De los miembros de los clubes aquí underground y así todo esto que platica Oneiros, entonces pues sí, sí, hay gente que lo consume y hay gente que lo domina muy bien, y hay gente que se pierde, ¿no? Como todo. Pero tú, ¿qué nos puedes decir acerca de estas adicciones? Sí, ¿no? Tal vez tú me dirás. Claro, sí, hay que hacer una aclaración importante porque el tema es que generalmente pensamos, o sea, bueno, se clasifica a todo tipo de sustancias que tienen algún efecto fisiológico o psicológico como una droga, ¿no? Entonces, el tema es que el término droga está pues ya bastante... digamos, Mal eh, usado. usado de una manera que se adecua a los fines de una campaña política, ideológica, y que los medios de comunicación utilizan el término drogas para decir, no, las drogas te matan, las drogas son adictivas y no sé qué, etcétera, etcétera, cuando en realidad el universo de las drogas es bastante amplio y no todas las cosas son lo mismo.
Entonces, es cierto que las drogas clasificadas como tipo los enervantes o los depresores o los estimulantes, por ejemplo, la cocaína, la heroína, el speed, las anfetaminas, etcétera, etcétera, son un tipo de droga, sí, que generalmente se asocian al uso problemático, que pueden llevar a adicciones, que pueden que tienen toxicidad, etcétera, etcétera, que sin embargo no tienen efectos para nada semejantes a los psicodélicos. Los Ok. psicodélicos son una categoría distinta, una categoría propia que en sí, bueno, salvo un psicodélico que es la ketamina, pero todos los demás psicodélicos en realidad no tienen riesgo de adicción y al contrario, han sido usados justamente para combatir las adicciones. El tema es que cuando hablamos de drogas, pensamos inmediatamente en las que nos muestran los medios de comunicación y los discursos políticos, la guerra contra las drogas, el narco, etcétera, etcétera. Claro. Pero generalmente ese son el tipo de sustancias que más bien son asociadas con, como les digo, la cocaína, la heroína, el speed, las anfetaminas, pero sí son otra categoría, otra cosa. Este, Mm, los psicodélicos, por eso mismo se buscó un término para diferenciarlo de estas otras drogas. Los psicodélicos, en cambio, no generan adicción, no tienen ningún mecanismo fisiológico que altere el cerebro de una manera que necesite esta sustancia, como sí lo hacen la cocaína o la heroína, o otro tipo de opioides, pero sino que más bien los psicodélicos se asocian con visiones, ¿no? Con revelaciones del inconsciente, del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado, no son la misma categoría, no generan adicciones, pero sí requieren también cierto tipo de cuidados. Por eso, bueno, tiene tiempo, bueno, como les digo, más o menos desde los 60 que empieza a desarrollarse una disciplina, yo le diría, una corriente de estudio que se conoce como la psiconáutica, es decir, la navegación de la psique, la navegación de la conciencia, y que por lo mismo que son sustancias clasificadas como ilegales, como ilegítimas, pues no hay escuelas o instituciones que las estudien de manera mm, regulada, académica. Bueno, esto, por cierto, ya está cambiando, ¿no? En el mundo está habiendo una revolución gracias al estudio académico, científico de los psicodélicos y que se conoce como la revolución, perdón, el renacimiento de la ciencia psicodélica. Pero eso tiene poquito, tienes desde los noventas cuando se prohibieron en los setentas. Pero bueno, entonces la psiconáutica es justamente el estudio de las distintas experiencias psicodélicas y cómo navegarlas de la mejor manera. Dentro de la psiconáutica se habla de algunos factores que hay que considerar para poder vivir la experiencia de la manera más adecuada, más nutritiva, más segura. Y entonces, por ejemplo, uno de estos elementos es el SET, o lo que se conoce como SET, que es la preparación interna. Antes de embarcarte en explorar un psicodélico, tú tienes que tener una preparación, ¿no? La preparación puede ser en distintos ámbitos, ¿no? Mental, por ejemplo, estudia qué tipo de efectos tiene, infórmate claro. cuánto tiempo dura, infórmate cómo interactúa con tu cerebro, etcétera, etcétera. Emocional también, o sea, porque si Mm, estás en un momento, digamos, de mucha crisis emocional, porque, digamos, no sé, te acabas de pelear con tu pareja o estás con unas emociones muy turbias, mejor no lo hagas, ¿no? Porque eso se va a manifestar, se va a magnificar, se va a potenciar y no la vas a disfrutar, no vas a vivir una experiencia, bueno. Sin embargo, también es cierto que en un contexto terapéutico a veces es bueno confrontar ese tipo de emociones, turbias, difíciles, duras, de depresión, de trauma,
y pueden surgir en la experiencia psicodélica, puede que incluso algún trauma que tú tenías en tu infancia, no sé, por algún abuso o por alguna circunstancia trágica, puede resurgir. Y entonces esto es lo que hace que las personas vivan experiencias difíciles, catárticas, de crisis. Y, y, y cuando es en un contexto terapéutico, eso es bueno, porque logran confrontar, superar, digerir, perdonar, trascender ese tipo de problemáticas y salen como renacidos, salen como con una nueva visión de la vida y del universo y de sí mismos, etcétera. En cambio, y ese es el problema con el uso recreativo, que normalmente las personas que van a una fiesta y se toman un psicodélico porque quieren pasársela bien, pero de pronto el psicodélico los hace confrontarse con sus traumas, con sus miedos, con sus bloqueos, y pues obvio no quieren estar con eso en la fiesta y pues luchan contra la experiencia y se la pasan muy mal, y eso es lo que se conoce como un mal viaje. Pero bueno, les platico, yo tengo un proyecto. eh, Fundé un grupo que se conoce como Nido de cuidado psicodélico, y entonces nosotros justo vamos a raves y a fiestas, a festivales, para poner una carpa de cuidado psicodélico, es decir, una carpa en la cual si una persona está tomando un psicodélico ahí en la fiesta, etcétera, y de pronto empiezan a entrar en crisis por alguna razón u otra, pueden llegar al nido para ser cuidados, ser atendidos, llegar a un contexto más adecuado para poder vivir su experiencia de una manera que ya no sea una crisis, sino que sea una experiencia sanadora, de aprendizaje, de transformación. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? O sea, un psicodélico en sí no es ni bueno ni malo, sino que depende mucho del contexto donde lo haces, de la preparación personal, del el uso adecuado. Y entonces puedes vivirlo como una crisis, como una lucha, si es que no estás dispuesto a indagar en tu interior, ¿no? O puedes vivirlo como una experiencia sanadora, transformadora, de aprendizaje, si encuentras un contexto adecuado en donde atravesar la experiencia. Y eso es lo que hacemos en el nido, proveer de un contexto adecuado para cuidar a las personas que están viviendo crisis psicodélicas o experiencias difíciles en festivales o en raves. Bueno, entonces esto, o sea, bueno, volviendo un poquito los elementos que se requieren para tener una buena experiencia es el set, que es la preparación, pero también el setting, ¿no? El contexto. Justo un contexto adecuado hace que puedas vivir la experiencia de la mejor manera. Y entonces, el problema es que, como les digo, como no son sustancias legales, no hay una cultura de la información, de la educación, y entonces la gente no sabe qué hacer con estas sustancias y la toma de pronto en contextos no muy adecuados o sin una preparación previa o sin muchas herramientas para poderlo navegar. Y por esto es importante empezar a crear una cultura de educación psicodélica. Les platico, de hecho, yo estoy actualmente escribiendo un libro al respecto. Todavía no se publica, pero justamente Mm. tengo ya el contrato con una editorial para diseñar una guía de exploraciones psicodélicas, justamente para proveer de herramientas con las cuales poder hacer uso de esas herramientas, de estas sustancias, de estas psicotecnologías de la mejor manera. Y además, participo en distintos proyectos que tienen como propósito justo la educación en psiconáutica y estado expandido de conciencia, por ejemplo, el colectivo Mindsurf, que nos dedicamos a crear contenido educativo, informativo, de reducción de riesgos y daños y de maximización de beneficios. Bueno, cofundé el Nido, que ya les platiqué, y también cofundé un colectivo que se llama Vía Sinapsis, en el que organizamos año tras año un congreso de sustancias psicoactivas en la UNAM, donde reunimos precisamente expertos en distintas áreas, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, también chamanes y médicos tradicionales, artistas, activistas,
químicos, farmacólogos, etcétera, filósofos, sociólogos, políticos, para hablar de una manera educada, informada, sobre los psicodélicos. Y por último, participo también en una asociación civil que ya tiene bastante tiempo trabajando y tiene mucho prestigio a nivel internacional, que se llama Niérica. Y Niérica, por parte de Niérica, hace 2 años ganamos una beca por parte de una convocatoria de Ciencias de Frontera del CONACYT para hacer un estudio sobre los potenciales terapéuticos de los hongos que contienen psilocibina a través de un diálogo entre las ciencias modernas, la psiquiatría, la medicina y todo esto, con los saberes indígenas, chamánicos, sobre todo de la Sierra Mazateca. Entonces eso me ha permitido hacer trabajo de campo con los mazatecos, estudiar, conocer las perspectivas de los curanderos, de los sabios indígenas, para expandir también la idea de que estamos entrando en un momento en el que ya no podemos solamente hacer caso a la perspectiva moderna, occidental, sino que también las tradiciones indígenas tienen mucho tiempo trabajando con estas plantas y tienen toda una sabiduría, toda una visión muy amplia de qué es la enfermedad, qué es la salud y cómo funciona la sanación, con las plantas sagradas, que pues nos lleva a plantear la idea de una terapia intercultural. Entonces creo que con un contexto adecuado, con una educación, con una guía, las experiencias psicólicas pueden ser bastante poderosas, bastante benéficas. Y bueno, es cierto que hay personas que viven experiencias difíciles o catárticas de crisis, etcétera, pero esto se podría evitar justamente con un contexto adecuado, con una buena formación, con una buena educación. Qué interesante. Yo vi muchas ideas, muchos pensamientos ahí a lo largo de toda tu exposición. Eh, digo, el primero, me voy a regresar un poquito a este doctor, no recuerdo su nombre, el que comentabas que empezó a dar LSD a todo el mundo, Timothy Leary. Ujú. Timothy Leary. En algunos círculos conspiranoicos, ¿no? De repente se dice que justamente, digo, no sé qué tanto aplique y qué tanto haya sido la intención de este hombre, pero se dice que justamente, bueno, todo este tema de la era de Acuario, ¿no? El despertar de la conciencia y todo esto, pues se dice que se dio en los 60 y que justamente pues la gente empezaba a despertar, pero pues el gobierno estadounidense para matar este despertar, pues justamente agarró y a todo el mundo lo drogó con LSD, ¿no? Pero bueno, esa es una teoría conspiranoica, pues no sabemos si es cierto o no. Eh, igual estaba yo pensando, no sé si este tema del quiqueón que hablabas de los griegos, muy probablemente te refieras a los misterios eleusicos, ¿no? Estaría Sí. interesante hacer algún episodio sobre los misterios de Eleusis, que aparte el mito es hermoso, ¿no? Y sí poder ahí platicar un poquito sobre A mí todo ello. me, a mí me gustaría comentar de lo que decías de Aldous Huxley. Yo fíjate que sí leí el libro donde él explica, ay, hasta me trabo, él explica su experiencia con la mescalina. Y la verdad es que es un libro bien interesante, es un libro muy delgadito, bueno, no es de muchas páginas, es muy bueno. Y él propone ahí en toda su exposición del viaje, porque bueno, yo les digo viaje, no sé si sea lo adecuado, voy a hacer la aclaración, pero lo interesante es cómo él va eh, explicando cada una de las partes que va viviendo, o sea, dentro de su viaje, y cómo eso le va ampliando la sensibilidad, o sea, trasciende la percepción común para llegar a digamos que a momentos como de éxtasis, no sé si sea la palabra adecuada, en donde él empieza a tener una relación con la energía o con lo que va viviendo mucho más profunda que lo que sería una persona que está en sus cinco sentidos, ¿no? La verdad que es un muy buen libro de este Aldous Huxley, la verdad que sí, sí es verdad que él lo expone muy bien. Y bueno, quisiera preguntarte, Oneiros, tú mencionas
psicología transpersonal y bueno, disculpa mi ignorancia, pero ahí sí me puedes decir qué es, te lo voy a agradecer. Esa sería Claro. una. Y la otra pregunta, es que me gusta preguntarle a doble, es ¿cuál sería la diferencia desde los planteamientos que tú tienes entre el inconsciente, el subconsciente y la conciencia? Porque creo yo que el sueño, tú corrígeme si estoy en un error, se mueve, ¿no? Entre digamos que la inconsciencia y el subconsciente. Obviamente, la conciencia no tiene nada que ver ahí, aunque dicen, ¿no? Pero no lo sé, yo te pregunto, que hay ensoñaciones, ¿no? De la mente, o sea, se cuenta, aunque yo esté en un estado de vigilia, o sea, esté en estado de conciencia, mi mente va a tener ensoñaciones, ¿no? Que pueden ser vamos, que se van hacia un sueño propiamente como si estuviera yo dormida, ¿no? Eso. Y la otra, ¿qué piensas de los sueños y de las vidas pasadas? Ya son tres, ya rompí la realidad, a No, pasar pues, a la tercera, no, aprovecha. pues, Ajá. dale chance de que las apunte por lo menos. No, no, aquí la tengo yo. No sabes que yo voy apuntando, pero adelante, Claro, adelante. mira, bueno, a ver, voy a contestar todos estos planteamientos en un orden que creo más adecuado. Primero, uno de los grandes expositores del movimiento psicodélico fue Aldous Huxley, justo con este libro que menciona Gloria, que se llama Las puertas de la percepción. No, Y tiene ese título basado en un poema de William Blake, un poema de este místico alemán, perdón, no, inglés, que dice, si las puertas de la percepción fuesen limpiadas, el hombre percibiría el mundo tal cual es, Así infinito. es. Wow. Entonces, cuando Huxley prueba la mescalina, pues justo le recuerda este poema, hace sentir que los psicodélicos expanden la conciencia de una manera que puede percibir más allá de la visión habitual de la conciencia ordinaria que nos limita a este tiempo, a este espacio, a este mundo. La teoría de Huxley es de que el cerebro no es la sede de la conciencia, sino más bien es como una válvula reductora. Es como si la conciencia cósmica estuviera por todas partes y el Ujú, cerebro fuera como un radio que capta una frecuencia, entonces disminuye la conciencia del todo para insertarla en un ego, en un yo que ujú, pueda operar de manera práctica, pues ya, ok, estoy aquí frente a esta mesa y entonces puedo interactuar con esto, o sea, si estuviésemos todo el tiempo con esta conciencia expandida, no pudiéramos funcionar en el mundo ordinario, porque no podríamos enfocarnos en el mundo que tenemos aquí en el presente. Entonces, bueno, Aldous Huxley piensa que los psicodélicos tienen esta cualidad de expandir, de abrir las puertas de la percepción para volvernos a conectar con el todo, con la conciencia de Dios, del universo, del uno, de la conciencia cósmica, ¿no? un poco como Jung, ¿no? Como Carl Jung también, ¿no? Él, digo, no me consta, porque ahí sí nunca he leído ningún libro de él, pero bueno, con respecto a los psicodélicos, pero se dice que él también tomaba una especie como de psicodélicos, como lo mencionas tú, también para adquirir todo este conocimiento, ¿no? Porque va más allá de la conciencia, pero disculpa por la interrupción, sigue, sigue. Sí, no te preocupes. No, mira, también me parece interesante aclarar un tema. Jung fue, sí, definitivamente uno de los grandísimos autores que propuso una visión del mundo y de la conciencia mucho más amplia que la que se tenía en su tiempo. Digamos, el psicoanálisis freudiano pues está mucho más cimentado en el materialismo, en esta perspectiva occidental, bueno, nos reduce la idea de la conciencia a lo orgánico material, ¿no? En cambio, Jung lo expande y dice, no, pero hay también un inconsciente colectivo y otras, y todo esto, ¿no? Sin embargo, Jung realmente no conoció los psicodélicos, no los exploró, no los tomó, pero sí sabía al respecto. Y de hecho, escribió un poquito de los psicodélicos, o sea, dijo, no, pues yo, o sea, no, yo nunca lo he probado y no me interesa, o sea, no estoy seguro que lo quiera probar, pero creo que pueden ser grandes herramientas de exploración del inconsciente colectivo, según lo que he estado leyendo que los que lo han estudiado, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, por otro lado, bueno, como les decía, Huxley fue uno de estos grandes expositores de una teoría de la psicodelia, al igual que otros como Hoffman, que fue el descubridor del LSD, y Stanislav Grof, que bueno, ahorita me paso a Grof porque también es súper importante, él es el fundador de la psicología transpersonal, este, y este otro, Gordon Wasson, que fue el primero occidental al que se le dio, digámosle así, permiso de participar en una ceremonia tradicional con los hongos, con la sabia mazateca María Sabina. Ok. Entonces, pero esta primera oleada de exploradores de los psicodélicos eran intelectuales, académicos, científicos, que tenían una visión elitista y decían, ok, los psicodélicos son grandes herramientas de transformación, pero tienen que usarse de manera cuidadosa, y solo para intelectuales, artistas, gente como de 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 élite. las élites, ¿no? Sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera. En cambio, Timothy Leary, este doctor, este psiquiatra que empezó a dar LSD a todo el mundo, junto con Ken Casey, pues tenían más bien esta idea, digámoslo así, populista, ¿no? De no, no, esto es para todos, todo el mundo tiene que probarlo y así. Entonces, pero, pues justo como que ahí que empezó a haber un choque cultural, porque, bueno, en primera, creo que el movimiento hippie y toda esta oleada de nueva espiritualidad y de la nueva era, la era de Acuario y todo esto, en realidad es bastante, crece junto con la psicodelia. Los psicodélicos forman parte de o sea, de estas herramientas que ayudan a la juventud a buscar otros modelos de espiritualidad, como en el budismo, como en el hinduismo, como las prácticas chamánicas, etcétera. Y de hecho, en este evento masivo el Human Being que se hizo en San Francisco, este, donde acudieron alrededor de 30,000 personas. Bueno, Timothy Leary dio su discurso sobre los psicodélicos. Creo que después no recuerdo cómo se llamaba, pero este gran expositor de la idea de la era de Acuario, justo, Ok. ¿no? O sea, eran aliados, eran parte del mismo movimiento, ¿no? Puedo entender por qué existe este mito de que el gobierno utilizó los psicodélicos, para apagar la conciencia, porque si hubo algo por el estilo, y que de hecho es algo bastante como, bueno, no es tan conocido, pero es todo un episodio medio siniestro de los psicodélicos, Ok. que fueron los experimentos de MK Ultra. Fueron experimentos que realizó el gobierno estadounidense, la CIA, eh, para ver si podían utilizar los psicodélicos como ¿cómo se le llama? Como una pastilla de la verdad, o sea, como una herramienta para dársela a los enemigos, a los soldados capturados del enemigo y a ver si con los psicodélicos podían hacer que hablara y confesara y dijera todo ese tipo de cosas. Entonces, el gobierno hizo experimentos muy poco éticos, o sea, de hecho, le daba psicodélicos a personas que ni siquiera sabían, o sea, como sin su consentimiento, vaya, ¿no? Y Claro. terminaron muy mal, terminaron psicotizados, o sea, porque imagínate, tú vas a hacer tu vida cotidiana y de repente, no sé, alguien te da una bebida y tú ni sabes qué es y empiezas a alucinar y empiezas a tener visiones, y no sabes ni qué está pasando. Entonces, bueno, ese fue un experimento, sin embargo, fallido de la milicia porque no le encontraron un uso para gubernamental, o sea, no les sirvió. De hecho, o sea, esta información, por cierto,
¿cómo decirlo? Se reveló o se salieron los documentos, Se filtró, Se como dirían filtró, los ¿no? se ingenieros, Ajá. se filtró. filtró, se Sí, filtró. justamente, ¿no? Se filtró Ajá. ya tiempo después, y entonces hay algunos videos justamente de estos experimentos en los que les dan LSD a algunos soldados para ver si se volvían más agresivos, si atacaban o si obedecían las órdenes más intensas de los generales. Y al contrario, los soldados más bien se reían, se abrazaban entre ellos, como que desobedecían al general. Eran más Entonces, felices. exacto, ¿no? Entonces, como que fue un experimento fallido, pero es cierto que hubo este intento de la milicia ¿cómo decirlo? De hacer Eh, pruebas, ¿no? De ocuparlo. de arman, ¿cómo se dice? Hacer como un arma Claro. Ah, ok. a los psicodélicos, pero falló, ¿no? Oye, pero Entonces, Y qué bueno. inclusive hay quien dice que justamente cuando se descubrió, se detuvieron los experimentos y demás, pero otra vez volvemos al tema conspiranoico y hay quien dice que no, que los experimentos siguieron y que ahora tienes, ya sí, pues los más extremos te dicen, no, pues ahí está el resultado de los MK Ultra, nada más ve a todo lo que es Hollywood, ¿no? Ve a toda la industria musical, y bueno, pues son títeres que se utilizan para mandar, pues los mensajes o adoctrinar a la gente, ¿no? En lo que quiere, pues en lo que quieren los poderosos, pero bueno, Pero no, sí, no sé, voy a ahí a dejarlo un poco en en las películas, ¿no? O en las series americanas. Digo, siempre todo lo que vemos o leemos, ¿no? Sea película, telenovela o libro, revista de espectáculos, tienen un poco de verdad. Y en las series americanas sí te dejan ver esta parte dual, por ejemplo, del gobierno estadounidense que por un lado te pinta como todo muy bonito, pero por el otro, ¿no? Con los soldados y con toda la gente que está en la milicia, pues sí, los tratan mal, ¿no? Y se vuelven, pues, por ejemplo, con la morfina, cuando regresan de la guerra y que si quedan medio tocadiscos, pues me imagino yo que la guerra no debe ser muy agradable, ¿no? Estar ahí matando a la gente pues con todo lo que se vive en la guerra, pues algo los tiene que calmar, ¿no? Y eso, te digo, en las películas o en las series se ve que los soldados pues llegan a extremos justamente por el uso o el mal uso de este tipo bueno, no sé, de drogas. Le voy a poner drogas porque hace rato lo comentabas y creo que eso también algunas de las personas que conozco que me han platicado de sus experiencias lo dicen. Un uso de una droga natural, como tú lo llamas, una planta sagrada, no te va a crear una dependencia. Pero lo que te crea la dependencia son las drogas que hace el ser humano, como la coca, como la heroína, ¿no? Que ya son como más, bueno, la sintéticas, ¿no? coca no, pero ajá, que ya están facturadas por el humano, que ya se vuelve la hoja de coca, se vuelve cocaína, ¿no? Entonces eso es, bueno, eso es lo que yo entiendo, no, no sé si estoy en un error, yo nada más aquí parafraseando a las personas que conozco que hacen o que han hecho uso de este tipo de, pues no sé cómo llamarles, si no son drogas o lo que sea que es, pero bueno, sí creo que el gobierno los ocupa y debe de seguirlos ocupando. O sea, digo, yo no sé si ya después me encuentren ahí colgada en un cable. Esperemos Sí. que no, esperemos que no. Ya saben por pero, qué. No, no, claro. Pero bueno, sí, o sea, muy probablemente, pues sí, existan operaciones militares que hacen uso de distintos tipos de sustancias, pero tengo entendido que más bien son justamente cosas como anfetaminas o como el speed, o sea, que activan a la persona, la ponen más enérgica o más agresiva, etcétera, etcétera. Se intentó hacer eso con los psicodélicos y no les funcionó porque los psicodélicos no tienen mucho no pueden ser muy usados para la guerra, ¿no? sí, no, se ve que Solamente, son más amor y paz, ¿no? O sea, sí. Una, sí, algo chusco, pues, que se me ocurre ahorita cuando he dado el curso sobre los templarios, se habla sobre una secta similar a los templarios, pero del lado
del lado del Islam, ¿no? Es una secta ismaelita, los Hashashin, famosos, los asesinos, de hecho ahí viene la palabra asesinos. Ajá, ajá. Y entonces, pues hay quien dice, bueno, es que Hashashin son los consumidores de hashish y que antes, porque ellos bueno, no eran soldados como los templarios que iban con sus armas, no, ellos eran más, pues, como terroristas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin denigrar, pues, en aquella época. Eran más de pegar e irse, ¿no? Entonces, eran kamikazes porque llegaban, se infiltraban ahí en la corte. Básicamente lo que hacían era asesinar a personas, a líderes que eran enemigos de la secta, ¿no? Entonces se infiltraban y todo, y bueno, pues ya de repente llegaban tan cerca del sultán que le podían clavar un cuchillo o matarlo. Obviamente, pues muchas veces eran arrestados y ejecutados en ese momento, ¿no? Entonces alguna vez escuchaba o leía a un autor que decía, pues es que no me imagino porque decían que les daban hashish, ¿no? Antes de ir a estas misiones suicidas. Y el autor decía, bueno, pues no me imagino al asesino metiéndose al palacio del sultán, muerto de la risa, pues porque va drogado, ¿no? Y o de repente viendo las flores en el jardín y quedándose así, y de repente, ja, 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 y ahí voy ahora sí a matarlo, ¿no? Entonces, ahí dicen, bueno, no se ve, en ese sentido, la opinión de este autor es, pues no es muy factible que les dieran hashish antes de estas Fíjate que, misiones bueno, suicidas, ¿no? yo no sé si les dieron hashish o no, pero ahora que mencionas eso, me recuerda a un libro de Giovanni Papini, que, bueno, hay dos, ¿no? Uno que es el libro negro y el otro es Gog, ¿no? Así se llaman los dos libros, uno es consecuencia del otro. Pero bueno, el tema es que hay, o sea, Papini tiene una historia muy extraña en su literatura, pero bueno, el tema es que él escribe acerca de esta escuela de asesinos, o sea, hay un cuento, no sé si sea el término adecuado cuento, pero que describe una universidad en donde va la gente y aprende a asesinar. Y viene por lo que tú dices, porque deja entrever que sí se les da un tipo de droga, aunque no necesariamente tiene que ser hashish, que sí se les daba un tipo de droga a los asesinos, pues para ir a matar a alguien y no sentir algo, porque digo, al final, regresando aquí con nuestro amigo Oneiros, al final este tipo de psicodélicos, que como bien lo dice él, tiende al amor, a la paz, a la tranquilidad, a conectar con tu yo superior o tu ser interno, como la gente le gusta Claro. llamar, es más pacifista, pero imagínate lo difícil que debe de ser para una persona actualmente matar a otra persona. Yo no creo que sea tan sencillo como en la antigüedad. En la antigüedad vivían con eso. Ah, me caes mal, me sacó la lengua, me lo escabecho, ¿no? Lo mato. ¿Por qué? Porque era común. Pero ahora, pues no, Sí, ya no bueno, tanto. lo que se asume es que a lo mejor les daban eso porque tenían a su líder, ¿no? Había una fortaleza ahí, de hecho, en Siria, en lo que es hoy Siria, y todavía existe la fortaleza de Alamut. Entonces, ahí estaba su líder y se dice que, pues, más bien les daban hashish para que vieran, obviamente sabían que se iban a morir, ¿no? En el intento o en la ejecución de la misión. Entonces, pues les daban hashish, ¿no? Y entonces veían el paraíso del Islam, veían ahí, ya saben que pues hay 100 vírgenes, ¿no? Por cada guerrero y cuestiones así. Pero bueno, hay autores que dicen sí, son hashashin porque consumían hashish, y hay otros que dicen no, es que eran hashashin porque estaba relacionado con algo que es el asasium, ¿no? Que es el fundamento de la fe islámica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, pues la verdad es que no sabemos si les daban o no, pero efectivamente en ese tema de la agresividad, pues están también, por ejemplo, los berserkers nórdicos, ¿no? Estos guerreros que se ponían pieles, cabezas ahí de oso, de lobo y pues se lanzaban con todo, o sea, ya seguramente les daban algo porque ya no tenían miedo, ya no tenían dolor y pues eran así también, iban sobre los enemigos y pues ya no, aunque los hirieran, ya no sentían nada y empezaban a atacar a todo mundo, ¿no? De forma muy violenta. Entonces, seguramente había este tipo de prácticas. No sé, Oneiros, tú a lo mejor sabes
Ah, Madre, sí, bueno, nosotros aquí ya, bueno, yo, ya los pasamos berserkers, del MK Ultra a los Berserkers, pero bueno. no, pero los berserkers salen en las películas de Educando a mi dragón, algo así se llama, ¿no? Las Pues algo caricaturas así. sí salen los berserkers, son los malandrines de la serie y de las películas, Ajá. déjame decirte. Pero bueno, regresando a las preguntas que le hacía yo a Oneiros, entonces nos ibas a explicar la diferencia entre inconsciente, subconsciente y Sí. conciencia. Sí, mira, bueno, justo quiero retomar esto con lo de la psicología transpersonal, porque, bueno, cuando el LSD todavía era legal, bueno, lo descubre Albert Hoffman y por accidente, digamos, le cae una gotita y vive la primera experiencia con el LSD. Por cierto, él estaba en bicicleta, o sea, de regreso a su casa y ahí es cuando empieza a tener su viaje y entonces este viaje épico en bicicleta es el primer viaje en ácido que se conoce. Y por cierto, de hecho, muy pronto, creo que el 20 de abril, es cuando se celebra el día de la bicicleta, el Ok. día del LSD. Bueno, entonces Hoffman descubre este psicodélico y dice, wow, es que esto tiene un gran potencial. Y entonces la farmacéutica Sandoz manda pruebas de LSD a todas las grandes universidades e institutos de psiquiatría para que lo estudien. O sea, le dicen, bueno, descubrimos esta molécula, tiene ese tipo de efectos, queremos ver si pueden hacer experimentos, investigaciones, a ver si tiene potenciales terapéuticos. Entonces, entre ellos, por cierto, acá en México hubo un personaje muy interesante, que recibe también LSD, ay, se me olvida su nombre, pero aquí lo tengo, Salvador Roquet. Y también hace experimentos muy, muy interesantes con psicodélicos, pero bueno, ese es otro tema. Si quieren, luego lo retomamos. Pero bueno, en Estados Unidos está, bueno, en realidad él lo recibió estando en Praga, Stanislav Grof. Es un psiquiatra checo, de República Checa, y pues a él le llega LSD para investigar los potenciales terapéuticos. Entonces él empieza a experimentar con el LSD, tiene muy buenos resultados para el tratamiento como de traumas y depresión y cosas por el estilo, pero se da cuenta que los modelos de la psique que dominaban en ese entonces, que pues tenía mucho que ver con el psicoanálisis freudiano y con el conductismo y con otras corrientes de la psicología occidental, parecía que no eran modelos suficientes para explicar lo que pasaba con esos estados expandidos de conciencia. Normalmente las personas que tomaban LSD en dosis altas tenían expansiones de grado que de pronto percibían el todo y el universo, se fundían con Dios o tenían visiones acerca de divinidades o de espíritus o de vidas pasadas o de pronto como que se identificaban con alguien más, vivían o como que la vida de otra persona o tenían procesos como medio telepáticos o como es todo tipo de experiencias que ya se salen de los modelos de la física clásica y de la psicoterapia o de la psicología moderna. Y entonces no, el mapa occidental no daba para explicar esos tipos de fenómenos. Y entonces eh, Stanislav Grof, en diálogo con Abraham Maslow, el padre de la psicología humanista, desarrollan un nuevo modelo de psicología que se llama la psicología transpersonal y se refiere a que la psique no es solamente personal, la psique puede, o sea, bueno, la psicología transpersonal apunta a la idea de que hay algo más allá de la persona y que tiene que ver justo con las experiencias místicas, con la unión con el todo,
con el poder de pronto llevar la conciencia más allá del tiempo y el espacio habitual, y por eso explicar el que existe, sí, que puedes de pronto recordar vidas pasadas o tener visiones a futuro, premoniciones, o ese tipo de experiencias que son muy comunes con los psicodélicos, y que necesitaban un nuevo marco teórico, un nuevo paradigma para explicar esto. Entonces, la psicología transpersonal, para poderse sustentar, empieza a investigar otros modelos de salud mental, otros modelos de la psique, que no son solamente lo del mundo occidental, los del paradigma dominante de Occidente, sino que empieza a estudiar también los modelos de la psique propios del budismo, Mm, del hinduismo, de las prácticas chamánicas, del misticismo en todas sus formas, del misticismo cristiano, judío, islámico, etcétera. Y también de los nuevos modelos de la física, la física cuántica, la holografía, entre otros planteamientos que muestran la idea de que la psique y el cosmos, la mente y el universo están íntimamente ligados, y que un estado expandido de conciencia puede llevarte a identificarte con el todo, a ser uno con el universo, a ser la conciencia cósmica mirándose a sí misma a través del individuo, ¿no? Entonces, esa es la psicología transpersonal, que intenta darle un nuevo modelo explicativo a la salud mental, ya no solo tratando de hacer que el individuo se conforme o que busque modelos de bienestar únicamente en la dimensión biográfica personal, sino que integra la espiritualidad y los estados expandidos de conciencia como parte de su metodología de trabajo y de exploración de la psique y de la salud mental. Este, bueno, esto a grandes rasgos es la psicología transpersonal, y justamente ella plantea una distinción entre la conciencia individual, que sí, todos tenemos nuestra conciencia del yo, del ego, pero hay también otras dimensiones más, bueno, y por ejemplo, digamos, psicoanálisis habla de la conciencia del ego y del inconsciente personal, eh, propio, ¿no? Biográfico, personal, histórico. Pero la psicología transpersonal, de hecho, tomando también como base algunas de las ideas de Carl Gustav Jung, como el inconsciente colectivo, los arquetipos, las sincronicidades, etcétera, pues expande el modelo de la psique, dice, no, 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 además de la psique personal, existe un inconsciente transpersonal, o sea, que va más allá de la persona, va más allá del individuo, y por eso puede explicarse las visiones sobre divinidades, o fundirte con el todo, o vidas pasadas, o premoniciones, porque la psique, más allá de su contenedor habitual en la conciencia ordinaria, puede salirse de las coordenadas espaciotemporales y por tanto acceder a otros niveles de conciencia. Entonces, bueno, he ahí la distinción también entre la conciencia, digamos, bueno, para ser muy, muy técnicos, la conciencia es la que tenemos en este momento, ¿no? En nuestra conciencia ordinaria, en el aquí y el ahora, en el presente. Lo subconsciente es aquello que tenemos, digamos, guardado, pero que no necesariamente es consciente ahora. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi infancia, pero no todo el tiempo estoy consciente de ellos. Si me preguntan mi infancia, los traigo a la conciencia, o sea, están en el subconsciente y los puedo traer a la conciencia. El inconsciente ya son cosas de las que la conciencia no sabe ni siquiera que existen, ¿no? Y que está por debajo o sea, que puede ser, sí, contenidos que yo ya olvidé por completo, o que jamás pude asimilar, etcétera, ¿no? Pero además, Jung y la psicología transpersonal añaden otra capa, que es el inconsciente colectivo, que tiene que ver, bueno, para Jung el inconsciente colectivo tiene que ver con la capa, el sustrato psíquico que compartimos con toda la humanidad. Es como una estructura universal de la psique,
que nunca ha estado en la conciencia, que nacemos con esa estructura psíquica de alguna manera y que puede de pronto activarse en ciertas experiencias o ciertos momentos y que produce ciertas imágenes arquetípicas muy semejantes en todas las culturas y en todos los tiempos. Y finalmente la psicología transpersonal añade otra capa que pudiéramos decir que es como una especie de inconsciente colectivo, perdón, no, inconsciente cósmico, que es ya la idea de que más allá de la psique humana existe como un sustrato consciente del universo al que también podemos acceder a través de estados expandidos de conciencia. No solamente con psicodélicos, sino también con los sueños, por ejemplo, ¿no? Con cierto tipo de sueños o ciertos estados de trance o de éxtasis, de meditación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Ya sería como los registros akáshicos, más o menos. sí, por ejemplo, justamente la psicología transpersonal usa este tipo de conceptos de otras tradiciones, esta idea de los registros akáshicos, o la idea, por ejemplo, del tiempo sueño de los chamanes australianos, o conceptos semejantes para hablar de este tipo de experiencias que se pueden tener en los estados expandidos de conciencia. Wow, no, pues qué interesante todo esto. De hecho, ya nos pasamos un poquito del tiempo, No, pero es que está pero, súper pero está interesante. buenísimo, sí, sí. Sí, está muy interesante. Pues, digo, si no tienes inconveniente para no hacerlo muy largo para nuestra audiencia, pues digo, a mí me quedan muchísimas cosas, pero pues, o sea, tú puedes venir las veces que quieras, te invitamos, ya, es más, como miembro permanente, Oneiro, si quieres. Claro. Sí, claro, es que, bueno, ya sé que ya vamos a terminar, nada más que a mí me gusta mucho esto que haces de los sueños y eso porque, bueno, por ejemplo, yo sueño, yo sí me acuerdo, no de todos mis sueños, obviamente, pero sí de algunos, pero luego por eso te preguntaba, ¿no? Me quedo siempre con el tema de, ¿y eso qué? ¿No? O sea, yo lo soñé y nada más no sé ni para dónde, pero es muy interesante, por ejemplo, veo, imagino que como yo habrá otras personas que a lo mejor sí tengan una duda más puntillosa que la mía, en donde digan, oye, pues ya sé, por ejemplo, que existe una persona, bueno, un movimiento como el que tiene Oneiros, no sé si es un movimiento o es, bueno, como un colectivo, como dices, en donde pues las personas pueden saciar estas curiosidades, ¿no? Que siempre llevan al ser humano a ver más allá pues de lo que vivimos actualmente, ¿no? O sea, sino que hay misterios en la mente del ser humano y que, bueno, a veces se revelan un poco, pues, en los sueños o como lo dice, pues, esta unión con el inconsciente colectivo, o la unión con el universo, con Dios o con Alá o con quien se quieran unir, pero que son cuestiones que se quedan como muy veladas todavía. Entonces, estamos muy padre. Muchas felicidades por todo lo que haces, Soneiros. Muchas gracias por Gracias. compartir con nosotros. Y muchísimas gracias, Oneiro. La verdad es que, vamos, de verdad, siendo muy honestos, Oneiros, insisto, es toda una personalidad en estos temas. Y bueno, pues se te agradece mucho que te des el tiempo para estar aquí platicando con nosotros. La verdad es que ahora a mí me abre, siempre que hablo contigo, me abres así el panorama bastante, ¿no? Y bueno, pues sí, 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 si estás dispuesto, pues podemos hacer una siguiente sesión. Yo quería todavía preguntarte qué opinabas sobre Carlos Castaneda, sobre Jacobo Greenberg y demás, ¿no? Que son temas muy, muy interesantes, pero pues nos van a llevar otra hora aquí seguramente. Sí, pero bueno, Eh, podemos hacer una segunda parte. Ahora estamos en la situación de que vamos haciendo dos videos por tema porque luego uno no nos alcanza. no, no, Entonces, podemos claro, hacer una segunda parte con un mails. Claro, claro. No, bueno, y también perfecto. para que nos platique de todos los cursos, no sé cómo está Sí, estructurado su movimiento, pues para que la claro. gente que en verdad está interesada y que le gusten todos estos temas, pues sepa a quién preguntarle, porque no es tan sencillo a veces encontrar a las personas adecuadas que nos puedan
explicar lo que, las dudas, vamos, que nos puedan ahora sí que ampliar la duda, o si no la satisfacen, por lo menos que la amplíen, pero que sí haya, pues este conocimiento, el compartir, ¿no? Y saber que hay alguien que pues, puede ayudarnos a llegar a algún lugar determinado que cada uno de nosotros cree que puede llegar. Claro, sí, bueno, justo es importante lo que mencionas, Gloria, como normalmente son conocimientos no muy integrados en nuestra cultura cotidiana, pues es raro encontrar a alguien que sepa bien al respecto y por tanto, bueno, en la antigüedad, por ejemplo, pues existía, tal como actualmente existe, no sé, el oficio de, no sé, El el carpintero. electricista, el Mm. carpintero, o con, sí, alguien experto en la medicina, un doctor, un psiquiatra, etcétera. En la antigüedad existían intérpretes de sueños, ¿no? Y visiones. Entonces, eso pues hace falta en nuestro mundo contemporáneo y pues justo es a lo que me he dedicado para volver a traer de vuelta esos conocimientos tan importantes para guiar nuestra conciencia, nuestra alma, para expandir nuestra visión de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Y entonces, pues eso, justo me he dedicado a hacer talleres, cursos, a dar acompañamiento en ese tipo de temáticas. Y bueno, pues igual si alguien de los escuchas está interesado, yo guío un círculo de sueños todos los lunes de manera virtual, de 7 a 9 de la noche, en donde justo nos reunimos para que cada sesión alguien comparte un sueño diferente. Yo les enseño una herramienta distinta a cada sesión y entre todos aprendemos a usar esa herramienta para trabajar ese sueño como si fuese un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces, además doy acompañamiento individual que puede ser enfocado a la interpretación de los sueños o educación onírica, o sea, bueno, cómo aprender cómo recordar los sueños o cómo tener sueños lúcidos o conocer las perspectivas chamánicas, budistas, psicoterapéuticas, artísticas sobre los sueños. Y también puede ser enfocado para preparación psiconáutica, es decir, si quieres explorar con los psicodélicos, bueno, mejor puedes, o sea, puedes tener un acompañamiento en el que yo te puedo ayudar a prepararte, a informarte, a definir tu intención, a darte herramientas para poderlo navegar de la mejor manera. Y también de integración de experiencia psicodélica, es decir, ya que viviste una experiencia psicodélica, que realmente son experiencias muy reveladoras, muy vastas. A veces, pues, nos puede ayudar mucho tener un acompañamiento para digerir la experiencia, ¿no? Para bajarla, para integrarla, ver cómo llevo estas revelaciones tan amplias a mi vida cotidiana, ¿no? Cómo me transformo, cómo me actualizo con lo que viví. Y entonces, bueno, doy todo ese tipo de acompañamiento y bueno, pues quien esté interesado, ya sea en los círculos de sueños o en el acompañamiento individual, pues está mis contactos, mis redes sociales, pues en Instagram estoy como Oneiros-Speculum. En Facebook también estoy como autor-Oneiros- no, perdón, autor-Oneiros Speculum con espacio. Este, y, y bueno, está también mi correo, surreal-oneiros@hotmail.com. Entonces, pues cualquiera de estos proyectos, cualquiera de estos servicios, pues con mucho gusto estoy para apoyar. Y bueno, pues muchas gracias, Gabriel, Gloria, por abrir este espacio de diálogo y un gusto compartir con ustedes. No, al contrario, Negro, la verdad es que es un placer total tenerte por acá, ¿no? Y pues muchísimas gracias por compartir todo esto que sabes y bueno, pues esperamos tenerte pronto en alguna otra sesión. Perfecto. Bueno, pues Bueno, que pues pasen muchísimas bonito día. gracias. Muy buena Esto reflexión. es Paradojas Reconciliadas y bueno, nos despedimos en esta sesión donde hablamos de los psicodélicos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.